asistir. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta jornada que hemos organizado de forma conjunta, la sección de Responsabilidad Civil y Seguro y la sección de Consumo, sobre cláusulas limitativas, delimitativas y abusivas en el contrato de seguro. Inicialmente, tanto Miriam como yo queríamos hacer una jornada sobre estas cláusulas no aplicadas solamente al contrato de seguro, sino en general para toda la materia general de contratación, consumo, etcétera. Bueno, como os podéis imaginar, el tema es extenso, es amplísimo, era inabordable por los ponentes, lógicamente, y por el tiempo de la jornada, así que decidimos acotarlo a un tema interesantísimo, que a mí, claro, me apasiona, lógicamente, que es acotar estas cláusulas limitativas, delimitativas y abusivas a los contratos de seguro. Yo creo que todos tenemos clara la teoría de lo que es una cláusula delimitativa en cuanto a la delimitación del riesgo, las cláusulas limitativas por la limitación de los derechos del asegurado y las cláusulas abusivas que son, bueno, pues radicalmente nulas. Sin embargo, la práctica no es tan sencilla, no es tan clara y si no, bueno, pues no se generarían tantos procesos y tantos litigios con esta materia. Tras ponernos de acuerdo, Miriam y yo hemos querido ofreceros el punto de vista más importante de estas cláusulas, tanto del punto de vista asegurador, que nos lo va a dar Pedro con esta primera ponencia, como el punto de vista del asegurado, que nos lo dará el otro ponente, Jorge, a los cuales, lógicamente, les agradecemos su tiempo, su dedicación, que hayan venido aquí, como sabéis, siempre de forma altruista, a compartir sus conocimientos con nosotros. Yo paso a presentaros sin más al primer ponente de la jornada, que es Pedro Ramírez Mateo. Es responsable de siniestros de los ramos de responsabilidad civil y daños de la compañía RSA. Royal Sun Alliance, para los que no la conozcan, que lo dudo. Es responsable del… Se me olvidó preguntarte esto, del HUP. Ahora nos aclaras, para siniestros también de esta misma compañía en Europa. Es miembro del Consejo de Redacción del Boletín de Responsabilidad Civil, que ya lo habréis leído seguramente. Y bueno, y como siempre, como son ponentes de primera, lo que nos basamos es en su experiencia. Pedro tiene 14 años de experiencia en el sector asegurador, en los ramos de riesgo industrial, especialmente en responsabilidad civil, y ha gestionado cuentas de clientes pues como Dragados, GESMAM, SACIR, Acciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su experiencia particular y personal con las pólizas de seguro yo creo que va a ser muy, muy enriquecedora. Así que, Pedro, cuando quieras, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Sofía, me dedico al mundo del seguro desde hace 14 años y, bueno, vengo escuchando los términos de cláusulas delimitativas y limitativas desde hace bastantes años y he de decir que, bueno, desde el interior de una compañía se ven un poco en la lejanía, ¿no? Al final solamente te planteas la distinción entre unas y otras cuando un siniestro de responsabilidad civil se judicializa. Pero bueno, el caso es que a efectos prácticos, cuando a mí se me ha preguntado desde el Departamento de Suscripción, que es quien prepara al final la redacción de los wording de las pólizas, y a la luz del artículo 3 de la Ley del Contrato del Seguro me plantean, oye, ¿cómo debemos de clarificar, de hacer transparentes, de resaltar aquellas condiciones, aquellas cláusulas que son limitativas para que luego pues en un procedimiento no nos las declaren nulas? Y bueno, pues de hecho una compañera que está en suscripción, que es licenciada en biblioteconomía y documentación, me dice, ¿podemos usar el Times New Roman, la fuente de la Colibrí y tal? Digo, hay una manera muy sencilla de diferenciar esto. Cogemos y usamos el Sutherland. Digo, seguro que nadie se va a engañar. Bueno, el Sutherland es un tipo de fuente que tiene, bueno, es muy llamativa porque precisamente se utilizó durante el Tercer Reich en los documentos administrativos, solo hasta el año 41. Y le dije, pues si queréis usamos esto. Bueno, lo digo a título de broma, pero es cierto que a veces en las propias compañías nos resulta muy complicado distinguir una cláusula delimitativa de una limitativa. Porque cuando se está realizando el wording de una póliza, el suscriptor no está pensando
en si esta cláusula es de una manera o de otra, está pensando en cómo hacer resaltar aquellas que él piensa que pueden dar problemas. Y, de hecho, en la gestión de un siniestro, yo pocas veces tengo discusiones con los brokers acerca de si esta cláusula es delimitativa del riesgo o limitativa de los derechos de mi asegurado. Las discusiones, al final, digamos que siguen otros caminos. Entonces, digamos que si la jurisprudencia no es clara en este tema, tampoco lo es el profesional desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, como digo, el tema de las cláusulas delimitativas del riesgo y limitativas de los derechos del asegurado ha sido un tema que ha estado la jurisprudencia tratando desde hace muchos años, especialmente tras la reforma de la ley del contrato del seguro por la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Esta doctrina, si bien es cierto que sigue una línea bastante sólida en la concepción de lo que es la cláusula limitativa del riesgo, no lo es tanto en las limitativas, porque además lo que hace es tratarlas desde un punto de vista negativo y no desde un punto de vista positivo. De hecho, si uno repasa la jurisprudencia, sobre todo en instancias inferiores, vemos como unas veces lo que unos consideran que es una cláusula limitativa, otros lo consideran una cláusula delimitativa. No es especialmente claro el tema. Parece ser, como todos conocéis, la sentencia, la de 11 de septiembre de 2006, viene a establecer una línea clara en relación a lo que debemos interpretar con las cláusulas delimitadoras del riesgo. Si bien hay un desarrollo constante, al final de la ponencia mía vamos a comentar brevemente dos sentencias últimas y sí podemos hacer mención aquí, por ejemplo, a dos sentencias de la sentencia, o sea, de la Audiencia Provincial de La Coruña de 6 de febrero del 2012 y otra de Albacete del 21 de febrero del 2017, que haciendo referencia a una misma problemática, es decir, el tratamiento desde la garantía de responsabilidad civil de explotación en los seguros de RC de lo que se considera un siniestro, es decir, si entendemos que dentro de la RC de explotación se cubren únicamente los trabajos hasta el momento en el que se terminan o posteriormente, y una contradice a la otra en el sentido de que para una de ellas la limitación de la responsabilidad civil de explotación únicamente hasta el momento en el que los trabajos son terminados lo considera una cláusula limitativa, mientras que la otra lo considera una delimitadora del riesgo, con todo lo que ello conlleva respecto a la necesidad de que sea transparente, de que no sea lesiva para el asegurado y de que resalte especialmente en el contenido de la póliza. Bueno, y luego hay otra cosa que a mí me preocupa fundamentalmente y es que tiene una incidencia muy clara en lo que nosotros llamamos el riesgo masa, ¿no? Como sabéis, al final en seguro distinguimos lo que es el riesgo masa de los grandes riesgos. Yo he trabajado siempre en grandes riesgos. En el mundo del gran riesgo, al final las pólizas son casi todas tailor-made, es decir, están hechas a medidas. Muchas veces es el propio broker el que te trae el condicionado y quien te dice exactamente cómo deben de establecerse las garantías de la póliza, con lo cual hablar ahí de cláusulas limitativas y delimitativas, si bien es cierto en el fondo, en la práctica no es tanto una imposición de la compañía como también resultado de una negociación con los propios brokers, ¿no? Eso no sucede, lógicamente, en los riesgos masa, como en autos o como en el seguro de hogar, donde al final los condicionados, como sabéis, son contratos de adhesión que están redactados únicamente por la compañía aseguradora y los aceptas o no. Bueno, como sabéis, al final aquí el punto fundamental de todo este embrollo de las cláusulas limitativas y delimitativas es el artículo 3. El artículo 3 finalmente lo que viene a decir, en esencia, es que en ningún caso pueden tener carácter lesivo las condiciones generales, que en cualquier caso deben de estar aceptadas expresamente por el asegurado, lo que significa además de que sean firmadas, y deben de estar especialmente resaltadas en la póliza. ¿Esto qué supone para una compañía aseguradora? Pues, lógicamente, debe de velar porque su contrato finalmente no pueda ser declarado nulo por una autoridad administrativa o judicial. Y, como os decía al principio, a veces se abren discusiones en la propia compañía, tanto en suscripción como en siniestros, acerca de qué es lo que debe o no debe ir resaltado y cómo debe ir resaltado, hasta el punto de que, como os decía, incluso el tipo de fuente que se utiliza en el redactado de las pólizas es importante. En cuanto a las condiciones generales,
y desde el punto de vista también práctico, como os decía, ¿debe ser igual el tratamiento de los riesgos masa que de los grandes riesgos? Pues, hombre, hay una diferenciación entre ambos, sobre todo por lo que decía, ¿no? El principio de autonomía de la voluntad está mucho más, digamos, vulnerado o es menos evidente en el riesgo masa que en los grandes riesgos. En los grandes riesgos, como sabéis, la mayoría de las grandes compañías aseguradoras, las que tengo yo en RC, están mediadas por un broker, que no es un señor que no sabe exactamente lo que se trae entre manos, sino que específicamente ha negociado y ha colaborado en la redacción de la póliza con las compañías, y muchas veces yo me veo envuelto en discusiones con el broker acerca de si una coma en determinada cláusula debe de permanecer o se debe de quitar. O sea, hasta ese extremo llegamos. Luego, son condiciones generales aquellas que se redactan en las llamadas tailor-made. Tailor-made son las pólizas que se hacen expresamente. Lógicamente, Dragados, por ejemplo, o Gestamp no tiene un condicionado de póliza igual que el que pueda tener una póliza de una pyme. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, al final la relación de poder va a determinar la posibilidad de que el broker de Gestamp o el broker de Dragados pueda llevar a la compañía a redactar el condicionado de una manera o de otra. Al final se convierte en una negociación mucho más tú a tú. Y bueno, como en marco de todo esto, pues he señalado una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de enero del 2019 que declara que en los grandes riesgos prevalece el principio de autonomía de la voluntad, lo que os decía antes, principalmente por esta manera en la que se negocian las pólizas en el grandes riesgos, ¿no? Y al final lo que viene a decir es que todos estos clausulados se van a regir siempre por lo dispuesto por las propias partes, por la póliza, y de modo supletorio únicamente por la Ley de Contrato del Seguro. O sea, aquí el carácter imperativo del que habla el artículo 2 de la Ley de Contrato del Seguro, bueno, se flexibiliza de alguna manera por todo esto que he venido comentando hasta ahora. Bueno, y ya entramos, voy a hacer un breve repaso de lo que son cláusulas limitativas y delimitativas, voy a dejar las lesivas para mi compañero, pero bueno, como sabéis, al final las cláusulas delimitativas del riesgo suponen un prius respecto de lo que la póliza va a cubrir, es decir, lo que viene a determinar esas cláusulas es qué riesgo estoy cubriendo, durante qué espacio de tiempo y en qué cantidades. Esto, lógicamente, lo que hace es establecer el marco en el que yo voy a moverme dentro del contrato de seguro, cómo van a hacer la obligación de indemnizar. Y, en segundo lugar, las cláusulas limitativas, también explicadas de una forma muy sencilla, se aplican ex post, es decir, en el momento en el que nace el derecho del asegurador a la indemnización, estas recortan ese derecho, ¿no? Por eso hablamos de cláusulas delimitadoras del riesgo, es decir, las que enmarcan el riesgo, y las limitativas del derecho del asegurado, es decir, una vez que se ha producido el evento cuyo riesgo asegura la póliza, y nace la obligación de indemnizar por parte de la compañía en virtud de ese contrato, estas cláusulas limitativas lo que hacen es recortar eso, ¿no? Bueno, se hace de muchas maneras. El ejemplo más fácil y más sencillo de entender es aquel que existe en las pólizas de autos, algunas que he visto, en las que dicen que los menores de 26 años, si tienen un accidente de 1 de la mañana a 6 de la mañana, no están cubiertos. O sea, evidentemente eso es una cláusula limitativa. ¿Por qué? El riesgo está perfectamente enmarcado, pero una vez que nace el derecho a indemnizar lo estoy recortando. Lo mismo sucede con aquellas que hablan de que no se cubrirá el riesgo en los seguros de automoción en aquellos casos en los que el asegurado sufra un accidente bajo los efectos del alcohol, con independencia de que la tasa de alcoholemia sea o no una sanción administrativa o penal en su caso. Es decir, cualquier tasa de alcoholemia puede dar lugar a esto. Aquí se ve muy claro que al propio asegurado le están limitando el riesgo, o sea, le están limitando su derecho a indemnización. Sin embargo, en las pólizas de grandes riesgos esto es mucho más complicado, ¿no? Al final, todo se discute acerca de conceptos de carácter bastante complejo, como por ejemplo podría ser si un daño estético está o no cubierto en una póliza de RC Productos, si un daño estético es o no un daño, en fin, toda esta serie de disquisiciones respecto de las cuales ni siquiera los profesionales de las compañías a veces lo tenemos claro y nos movemos en un punto gris. Como os decía al principio,
es muy difícil que yo tenga una conversación con un broker o con un asegurado relativa a si una cláusula es limitativa o delimitativa. Digamos que el juego en la gestión de grandes siniestros se traslada a otra fase. Pero si es en la fase judicial, es decir, cuando un siniestro de responsabilidad civil se acaba judicializando, es cuando a mí el letrado al que yo le encomiendo la defensa de un tema me dice, ¿está firmada la póliza? Y os puedo asegurar que el 90% de las veces no está firmada. No voy a decir si con o sin voluntad, pero es cierto que los brokers muchas veces no entregan las pólizas firmadas, a veces por una mera cuestión de logística. Esto me lleva a veces a pensar a mí, vamos a ver, si uno de los requisitos fundamentales o de los principales que establece el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguros es precisamente la firma de aquellas cláusulas que entendemos limitativas de derecho, ¿qué pasa si el asegurado, un señor versado en el derecho del seguro, dice pues no la voy a firmar y se convierte en una cláusula totalmente inválida? Esto me ha sucedido y a veces ha llegado su señoría y me ha dicho ¿no tiene usted la póliza firmada? No, y me he encontrado con la sorpresa que en algún tema, especialmente de temas de RC patronal, recuerdo alguno en los que me ha entendido que esa cláusula no era aplicable porque no se había firmado. Esto era un tema de un trabajador que no se había contratado, no tenía el contrato en vigor, tampoco estaba dado de alta en la Seguridad Social, lógicamente, y sufre un accidente de trabajo. Bueno, pues el juzgado entendió, a pesar de lo que establecía la póliza, que debía de ser indemnizado, dejando aparte la inoponibilidad de las excepciones que yo pueda tener frente a mi asegurado frente al tercero, pero es que ni siquiera me planteaba la posibilidad de repetir frente a mi propio asegurado. Las cláusulas limitativas. Bueno, pues como os decía, ya desde atendiendo literalmente a lo que suelen decir las sentencias, restringen, condicionan, modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato. Esto parece muy sencillo, parece, bueno, pues esto me está limitando, pero a veces una exclusión, por ejemplo, en un determinado riesgo, por ejemplo, una exclusión en RC producto, la típica exclusión del propio producto del asegurado, puedes entrar a discutir si es delimitativa o limitativa. Yo puedo tener mi opinión, pero os puedo asegurar que puede haber gente que opine lo contrario. Pero siempre yo creo que es más fácil atender a si nosotros tenemos ya delimitado el riesgo y la obligación de indemnizar por parte de la compañía ha nacido, si esa obligación está limitada de alguna manera, estamos siempre frente a una cláusula de carácter limitativo. Como digo, deben de cumplirse los requisitos del artículo 3, es decir, que estén destacadas, que sean firmadas, que sean transparentes y, sobre todo, que en ningún caso sean lesivas para los derechos del asegurado. El que sea lesivo para un derecho del asegurado no significa únicamente que merme sus derechos, sino también que merme sus expectativas. De ahí lo que últimamente está hablando la jurisprudencia de las cláusulas sorpresivas, es decir, aquellas que de alguna manera desvirtúan lo que uno espera de un contrato de seguro. Y bueno, la dificultad a la hora de resaltarlas y la indefinición de la ley de contrato de seguro. Lo vengo diciendo desde el principio, es decir, a las compañías a veces nos resulta complicado establecer cuáles debemos de poner en negrita dentro de un recuadro, deben de ir firmadas por el asegurado, porque hay unas que son sencillas, pero que otras no lo son tanto. Cuanto más complicado es el contrato, contratos, por ejemplo, de single project en RC profesional, de un proyecto especial no sé dónde, que está con un ámbito temporal muy concreto y con unas garantías perfectamente estudiadas y establecidas, a veces es complicado saber qué es una cosa u otra. Y luego, como os decía, el problema de la aceptación mediante la firma. A veces el asegurado no firma o porque no quiere o porque el broker no le traslada. ¿Cómo puedes tú defenderte frente a eso desde el punto de vista de la compañía aseguradora? Bueno, pues es una lotería, ¿no? Las cláusulas delimitativas, pues lo mismo que comentaba, aquí las cláusulas limitativas siempre se establecen para enmarcar el propio riesgo. Como digo, generalmente atienden a qué tipo de riesgo voy a cubrir, si cubro el incendio, si cubro el robo, si cubro el impacto de vehículo, por ejemplo. En segundo lugar, durante qué tiempo, es decir, el ámbito temporal de cobertura de la póliza, sin perjuicio de lo que veremos al final. Y luego, en el tiempo, el lugar y el modo en el que se va, es decir, y en la cuantía en la que se va a abonar
la indemnización, es decir, al final las sumas aseguradas, los sublímites, etcétera. Bueno, las sorpresivas, como ya he hecho ya una mención antes y para no extenderme más. El tratamiento práctico, como digo, resaltado especial, caracteres topográficos diferenciados, subrayados. La jurisprudencia del Tribunal Supremo habla de que se enmarquen en un cuadro para que el asegurado tenga perfectamente claro qué cláusulas son limitativas del riesgo y pide en algunas incluso que se firmen en hoja aparte. Aquí podemos entrar también en la discusión si basta la firma del asegurado en las condiciones particulares con expresa mención de aceptación de las cláusulas limitativas. Bueno, pues digamos que para una compañía resulta complicado firmar una sola hoja como para hacerle firmar, pues no sé, 50 hojas que pueda tener una póliza de cierta complejidad en materia de responsabilidad civil. Pero bueno, se trata en definitiva que quede patente y perfectamente diferenciadas las cláusulas limitativas del resto. Sobre si han de aparecer en las condiciones particulares y no en las generales, hay varias sentencias. Aquí os menciono dos, la del 1 de octubre del 2010 o la de 14 de julio del 2015, que hacen expresa mención a que el sentido natural de las cláusulas limitativas del derecho del asegurado es que estén en las condiciones particulares y no en las condiciones generales. De hecho, en la mayoría de las pólizas que conozco y en las de mi compañía especialmente, casi todas se incluyen en las condiciones particulares. Sabéis que además de las particulares puede haber incluso condiciones especiales que todavía restringen más y delimitan más el riesgo y pueden incluir también cláusulas limitativas. La transparencia, claridad y sencillez, pues lo que hablaba antes, una sentencia como la de 19 del 7 del 2012 habla específicamente de la necesidad de que sea transparente, de que el asegurado pueda, con una simple lectura de la cláusula, entenderla. Esto a veces, pues igualmente es complicado. Yo en determinados casos leo una cláusula de mi compañía y digo, ¿qué ha querido aquí decir el broker? O qué ha querido decir el suscriptor. Y muchas veces por algo tan sencillo como abusar del copia y pega. Hay suscriptores que cogen una póliza y para realizar una póliza de un nuevo asegurado, pues va trasladando cláusulas de un lado a otro y al final se pierde el sentido del todo, ¿no? Las pólizas las debemos de interpretar como un conjunto y el meter o sacar cláusulas de uno u otro lado nos lleva al caos. Y bueno, y entramos específicamente en las dos sentencias que os quería comentar. Son dos sentencias recientes del Tribunal Supremo que hacen especial mención a las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Una de ellas es la de 26 de abril del 2018, que supongo que habréis oído hablar de ella. Se ha hablado bastante. Sí os diré que las compañías aseguradoras ha pasado como un... ¿cómo os diría yo? Pues como cuando pasa un pájaro sin ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Pues porque es algo que veníamos aplicando desde el principio, no nos ha resultado sorprendente la sentencia. ¿Qué es lo que viene a decir en esencia esta sentencia? Bueno, como sabéis, el artículo 73 de la Ley del Contrato del Seguro, cuando habla del ámbito temporal de cobertura de las pólizas de responsabilidad civil o la delimitación temporal de cobertura, lo que viene a decir es que la regla general es si ha ocurrido el daño durante la vigencia de la póliza, con independencia de cuándo se produzca la reclamación, debe de estar cubierta. Ahora, si la compañía aseguradora quiere restringir de alguna manera esto, puede usar dos técnicas. Y es lo que llamamos las cláusulas claims made, es decir, atender no solo al momento en el que se ha producido el daño, al hecho generador del siniestro, sino también al momento en el que se produce la reclamación. Esto lo veis aquí un poco en el cuadro, ¿no? La póliza tiene una vigencia, el hecho generador del daño se puede haber producido dentro de la vigencia de la póliza o fuera. Hay un conocimiento del asegurado que no siempre es en el mismo momento en el que se ha producido el daño. Imaginaros, por ejemplo, un siniestro de automoción en el que durante la fabricación de un vehículo hay un problema en el subchasis trasero, como me ha pasado a mí, y solo es hasta después de 2 o 3 meses cuando un señor en una recall, porque bueno, han revisado aleatoriamente unos vehículos, han descubierto que el chasis está mal, afecta a la seguridad y hay que retirar no sé cuántos vehículos de la circulación. Evidentemente, el asegurado no ha tenido conocimiento del daño en el momento en el que éste se ha generado. A lo mejor se ha generado, como suelen decir, cuando un viernes por la tarde a última hora el trabajador está atornillando o está soldando no sé qué y se le ha ido la mano y provoca el daño.
no tiene por qué coincidir. Y luego otro momento diferente es cuando se produce la reclamación. Como sabéis, al final, el tercero perjudicado cuando reclama generalmente es cuando ha conocido el alcance del daño, cuando ha conocido más o menos la valoración de los mismos y cuando puede ejercitar la acción de reclamación en base a los requisitos que establece nuestra legislación. En este marco, la sentencia de 26 del 4 del 2018 dice que el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro lo que dice es que, por un lado, las compañías pueden decir que dan cobertura a las reclamaciones que se hayan producido durante la vigencia de la póliza, con independencia de cuándo se haya producido el daño, pero también aquellas que se hayan producido, o sea, que las reclamaciones que se han producido durante la vigencia de la póliza, bien el hecho generador se haya producido durante la vigencia de esta antes o antes de la misma, es decir, lo que llamaríamos las cláusulas retrospectivas o con retroactividad. Los condicionados de las pólizas de DRC vienen a decir algo así como quedan cubiertas las reclamaciones por daños producidos durante la vigencia de la póliza y reclamados durante de esta. Asimismo, también quedan cubiertos los hechos producidos antes cuyas reclamaciones se produzcan durante la vigencia de la póliza y también hablan de lo que llamamos un periodo de descubrimiento, es decir, una vez que se ha extinguido la póliza, se pueden producir reclamaciones 1 o 2 años después. Generalmente ahora las pólizas hablan de 24 meses, es decir, se ha podido producir durante la vigencia de la póliza un hecho, pero el tercero perjudicado puede reclamar 24 meses después de la vigencia de la póliza. Este artículo 73 de la Ley del Contrato del Seguro lo que establece es la posibilidad de que o bien plantees una reclamación durante la vigencia de la póliza de hechos generados con anterioridad a la misma, o bien que tú puedas plantear la cobertura de una reclamación producida con posterioridad de hechos que se han generado durante la vigencia de la misma. Y lo que dice claramente es que ni la una necesita la existencia de la otra, ni la otra la de la una. Es decir, ambas cláusulas pueden funcionar de manera independiente y no se requiere tanto que la póliza incluya una cláusula retrospectiva como una de carácter prospectivo. Esto, evidentemente, digamos que libera de alguna manera a las compañías de tener que establecer estos dos tipos de cláusulas, si bien en el caso concreto de la sentencia de 26 de abril del 2018, lo que se planteaba es que el asegurado, que en este caso era un arquitecto, pudiera tener cobertura de cualesquier acto o cualquier hecho generador del siniestro que se hubiese producido con anterioridad a la vigencia de la póliza, siempre que la reclamación se produjese durante la vigencia de esta. Porque lo que dice el tribunal es que si no estableces una cláusula retrospectiva al año que dice el artículo 73, la retroactividad de la vigencia de la póliza respecto de esas reclamaciones puede ser pues infinito, es decir, con independencia de cuándo se haya producido el hecho. Estas cláusulas de limitación de cobertura en el seguro de DRC, como digo, parece que están claras hoy en día en el sentido de que el artículo 73 no determina cláusulas de delimitación temporal retrospectiva y prospectiva con sentido acumulativo. Es decir, una compañía puede usar una u otra de manera indiscriminada. Y en relación a esto, simplemente mencionaros que una sentencia de 20 de marzo del 2019 del Tribunal Supremo viene a ratificar lo establecido en la sentencia anterior, pese a que una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del año 2015 decía o establecía la necesidad de que las cláusulas limitativas en cuanto a la temporalidad en la cobertura del seguro DRC debían de ser cumulativas, es decir, si una compañía no incluía tanto la retrospección como la prospección de la cobertura del ámbito temporal de la misma, debería de declararse inválida. Y bueno, y para no enrollarme mucho más, voy a finalizar con otra sentencia referida también a las cláusulas limitativas en el seguro de D&O. Como sabéis, el seguro de D&O es una especie de seguro de responsabilidad civil que lo que hace es cubrir la responsabilidad civil de los ejecutivos y de los administradores de las sociedades mercantiles. Se llama D&O porque es Directors and Officers.
En esta sentencia, que es de 29 de enero del año 2019, lo que se debate es si la determinación de la responsabilidad de los administradores de una sociedad se extiende respecto a la cobertura de la póliza únicamente a aquella responsabilidad que les sea exigible en cuanto a la responsabilidad legal de los mismos en el ejercicio de sus cargos, o si debe de incluir una cosa digamos que tan de uso cotidiano como es la obligación de satisfacer las cargas tributarias, los impuestos, ¿no? Aquí lo que se debatía eran unos señores que básicamente lo que sucedía es que se habían olvidado de pagar los impuestos de la sociedad y solicitan la cobertura de la póliza de D&O para el pago de estos 66.000 euros que debían, ¿no? La exclusión exactamente, pues como os digo aquí, se refería a que la pérdida no incluía los impuestos, contribuciones a la seguridad social, multas o sanciones. Esta es una exclusión típica de todas las pólizas de RC. Las pólizas de RC no se incluyen ni las sanciones, evidentemente, tanto penales como administrativas, ni tampoco las contribuciones a la seguridad social en materia de RC patronal, por una razón muy sencilla, porque al final casi es una materia de orden público, ¿no? Todo el mundo podría liberarse de realizar este tipo de obligaciones porque tendría un seguro que está detrás. Pero aparte, también por la propia naturaleza aleatoria del contrato, de alguna manera puedes entender que si uno no está cumpliendo con las obligaciones lo hace con algún elemento volitivo, ¿no? Porque dice, o no se le olvida o lo hace adrede, aunque esto, bueno, es discutible. En cualquier caso, lo que viene a decir la sentencia al final es que el contenido natural del seguro de la responsabilidad de los administradores no se limita a la responsabilidad civil regulada en el Real Decreto 1/2010 de 2 de julio, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sino que incluye cualesquiera otras responsabilidades que con carácter reglamentario o legal se establezcan respecto de los administradores. Es decir, que debemos de entender que cuando un seguro de D&O cubre la responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividad por parte de los administradores, se debe entender que también la actividad derivada de las obligación que tienen para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias es un contenido esencial y natural del propio contrato de D&O. Y por eso dice el tribunal que para evitar una cláusula de carácter sorpresivo se le debe de dar cobertura a este tipo de situaciones. Dice la exclusión que en el apartado de condiciones generales, sin una aceptación expresa, debe considerarse sorpresiva y, por tanto, limitativa de derechos. No se trata de una cobertura básica de la póliza de D&O, sino que supone una extensión de la misma. Esto es lo que determinados sectores establecen o determinados comentaristas de la sentencia han venido a decir, que efectivamente las pólizas de D&O, cuando se habla de la obligación de satisfacer o de las responsabilidades civiles derivadas de los administradores por falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias, es una extensión de la póliza y no forma parte del contenido natural, que en este caso concreto, y como afirma José Antonio Madillo, es discutible que estemos ante un daño. La póliza decía que un daño es cualquier pérdida patrimonial que sufra el asegurado. Hablar de un daño en cuanto a la falta de pago de las obligaciones tributarias a mí me parece un poco aventurado, y probablemente si el tribunal hubiese incidido más en el concepto del daño, la resolución hubiese sido diferente. Y finalmente que las obligaciones tributarias versus las sanciones, es decir, cualquiera de ellas puede suponer el aseguramiento de una sanción o de una obligación tributaria, nos puede llevar a abrir la puerta a determinadas situaciones inconcebibles, como por ejemplo el aseguramiento de algo que pueda ser incluso ilegal, ¿no? Lo cual estaría prohibido por la propia Ley de Contrato de Seguros. Sí lo veo más claro en, por ejemplo, una responsabilidad civil profesional de los asesores tributarios, cuya actividad está esencialmente dirigida a eso, pero yo no lo veo tan claro en el tema de los administradores de las sociedades. Esto digo que es una opinión mía. Y bueno, pues con esto espero haber sido breve, he procurado ir muy rápido pero bueno, no haberos aburrido mucho con este tema. Bueno, si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final, para no interrumpir la jornada. Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias, Sofía, por haber realizado esta jornada conjunta.
Y como en todo buen derbi, que se aprecie cuando primero ataca el Madrid y luego contraataca el Barça, ¿verdad, Jorge? Bueno, nos toca a la parte, digamos, del consumidor. ¿Por qué hemos decidido hacer esta jornada conjunta? Bueno, pues en el sector de seguros y en concreto en el contrato a través del cual se instrumentaliza todos los productos que nos ofrecen las compañías. Todos, o mejor dicho, desde el punto de vista de los consumidores, tenemos la sensación de encontrarnos con cláusulas que adolecen de falta de, o que tienen falta de claridad, de transparencia, de sencillez, ¿no? Como dice la propia ley. Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué mi póliza de hogar no cubre la rotura que he tenido de un grifo y sí se la ha cubierto al vecino, ¿no? Es lo típico que comentas con los amigos y te dice, pues llama a la compañía a ver si te lo cubre. Pero es que esto no puede depender, ¿no? del azar. Y todo esto pues genera en el consumidor confusión, porque como os he dicho, no sabemos qué es lo que cubre una póliza, no sabemos cuál es el importe, por ejemplo, que voy a recibir, cómo se calculan, por ejemplo, cuando tengo un plan de pensiones y me voy a jubilar, no sabemos nunca el importe que vamos a percibir. Nos crea confusión y también frustración en cuanto a las expectativas de lo que es el objeto del contrato. Pero todo esto, o sea, la claridad, la transparencia, la sencillez, que digamos está rozando la legalidad, o sea, está permitido, ¿no? Lo que no podemos permitir es que en los contratos haya cláusulas abusivas. Y es lo que va a ser objeto de, digamos, esta segunda parte de la jornada. Vamos a presentar cuál es el escenario de estas cláusulas abusivas, escenario desde un punto de vista legislativo y jurisprudencial. Y una vez que tenemos la definición de las cláusulas abusivas, pues sabremos cómo combatirlas. Para ello tenemos un ponente de lujo, Jorge Fuset Domingo, lleva más de 20 años de ejercicio y dedicado al campo del derecho del seguro, tanto en asesoramiento, defensa jurídica como mediación. Por contaros su experiencia más reciente, desde el 2000 hasta el 2006 fue el delegado de Cataluña de la Oficina del Asegurado y desde el 2006 es el presidente de la Fundación de Defensa del Asegurado, puesto que ocupa en la actualidad junto con la vicepresidencia de la sección de responsabilidad civil y seguro del Colegio de Abogados de Barcelona. Es el homólogo de Sergio y de Sofía. Además, esta trayectoria, esta actividad profesional la ha compatibilizado con la pertenencia a varias asociaciones dedicadas al ámbito, relacionadas con las organizaciones empresariales. Pues sin más, paso la palabra a Jorge. Muchas gracias. ¿Se me oye? Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Miriam y Sofía por la invitación que me habéis trasladado y deciros que segura que vosotras dos sabéis mucho más respectivamente de seguros y de consumo que yo, ¿no? Pero yo voy a intentar aportar algunas de mis experiencias y mi visión, ¿no? Por eso, al principio tenía una ponencia que exclusivamente era teórica y creo que me voy a atrever con un poquito de reflexiones generales en relación al contrato de seguro y un poquito todas las características y circunstancias que circulan alrededor de esta rama que bien conoce mi distinguido compañero, ¿no? Que también es un lujo, lógicamente, tenerlo aquí. E incluso también había apuntado algunas de las cosas que había apuntado ya para un poquito provocar un poquito, ¿no? Porque tiene que ver todo. O sea, al final las cláusulas abusivas tienen que ver con un mundo del seguro que es súper complejo, que históricamente tiene siglos y siglos y que, por tanto, tiene ahí una tradición casuística brutal, ¿no? Y decía, claro, es que me toca combatir con aquellas cláusulas limitativas y me encuentro con que la mitad de las pólizas no están firmadas, ¿no? Pues que no se ponga en vigencia la póliza. Es tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasa? Que hay ahí, lógicamente, una tensión entre el departamento comercial, los brokers, etcétera, de firmar una póliza
a veces de aquella manera y de cualquier manera, y son perfectamente conscientes los comercializadores de que cuando se pone énfasis en que firmen determinadas cosas, al final obligan a la otra parte, sobre todo si son grandes compañías, como es tu caso, con unas asesorías jurídicas pues muy importantes, pues al final si se lo pasan a asesoría jurídica tienen que hacer su trabajo, y su trabajo es empezar a decir esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Entonces ahí hay una tensión permanente entre lo que el interés de firmar pólizas, porque si no es que se acaba la compañía en el día 1, y pues todas estas salvaguardas legales que efectivamente pues que hay que firmar, no con remisiones genéricas, sino específicas, y claro, todo eso dificulta la venta. Hay una tensión ahí permanente que es importante saber, porque todo eso es el mundo, un poquito el mundo del seguro, ¿no? Decías también, bueno, como un ejemplo que decías, el tema de las, por ejemplo, aquellas de los chavales que no estarían cubiertos desde las 4 de la mañana hasta tal. Lo que para ti es limitativa, para mí en este caso es claramente abusivo, ¿no? Estamos hablando de que es algo inherente a un chaval de 27 años que va a estar, como mínimo sería sorpresiva, ¿no? En el sentido que dice la jurisprudencia, porque claro, pensar que un chaval de 27 años no va a utilizar el coche determinadas horas me parece muy bestia, me parece abusivo limitar esa responsabilidad. Pero por supuesto que todo es opinable, ¿no? Decías este tema y bueno, empezamos un poquito. Bueno, te quería hacer un comentario también sobre las cláusulas claimant, que efectivamente han dado muchísima literatura y efectivamente pues se limita normalmente a los 24 meses estos. Lo que pasa es que yo te pregunto a ti, que además, luego si acaso entraremos, pero es un poquito por contextualizar todo este mundo de las cláusulas no abusivas, ¿no? Te preguntaría, hombre, tú que además llevas grandes compañías, no sé si habéis extendido para estas, en esos pólizas Taylor, ¿no? A medida, si habéis extendido o no esa extensión, luego la hablaremos, si habéis extendido ese tiempo, porque todos los que estamos aquí sabemos que en el plazo de prescripción correspondiente y etcétera, a veces puede ser muy duro limitar a 24 meses que la reclamación se haya hecho, porque es que en mi experiencia, al menos profesional de muchos años, en muchísimas ocasiones esa reclamación se produce más allá de esos 24 meses, con lo cual se da una contradicción ahí entre el mundo a veces de las prescripciones y de las posibilidades y ese tema, ¿no? Bueno, entraremos en eso. Yo ahora quería hacer unos comentarios generales sobre lo que son cláusulas abusivas y empezaríamos apuntando lo que dice la Real Academia Española de lo que significa abusivo, ¿verdad? Sería un uso excesivo, injusto de algo o de alguien y basado en la experiencia, la fuerza y el poder, ¿no? Pues evidentemente esto aplicaría a unas compañías de seguros que lógicamente tienen muchísimo poder, que tienen grandes capitales, como es normal, y que por supuesto tienen unas prácticas que en algunos casos son abusivas y sin embargo, y ahora entramos en la Ley de Contrato de Seguros, cuando se hizo la Ley de Contrato de Seguro, en el año 80, no se decidió utilizar este término. No se decidió, se podía haber decidido utilizar este término. Sin embargo, se habló de cláusulas lesivas, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Hombre, porque evidentemente para lo que es el sector asegurador poner abusivo queda como bastante más fuerte que poner lesivo. Entonces, se utilizaron conceptos que lógicamente no dañarán tanto la imagen de las compañías, si bien querían empezar a proteger, y de hecho la Ley de Contrato de Seguro es una pionera en protección de los derechos de los consumidores. No es, luego veremos que al revés se ha quedado un poco atrás, se quedó un poco atrás y luego se ha vuelto a enganchar, pero inicialmente quería ser, en ese sentido quería ser pionera y era pionera, ¿no? El seguro en ese sentido, sabemos que hoy en día, modernamente, pues ocupa un lugar central en nuestra vida cotidiana, en nuestra economía. Es absolutamente necesario, ¿verdad? Que ninguno de nosotros podemos asumir determinadas
circunstancias que se produzcan en nuestra vida, en la vida de nuestras empresas, de nuestras profesiones, y evidentemente el Estado, que tiende desde determinadas posiciones a veces cubrirlo absolutamente todo, también se ve absolutamente incapacitado en cubrir todas y cada una de estas circunstancias, con lo cual el seguro es necesario. Lo digo porque a veces demonizamos a las compañías de seguros y sería todo lo contrario, es absolutamente necesario en el mundo moderno en que vivimos, ¿no? Se ha hecho tan necesario que es tan importante que tiene un riesgo que se dice sistémico en la economía. Es decir, que una compañía grande pueda llegar a quebrar, como sabemos en Estados Unidos que se salvaron algunas, pues tiene un problema absolutamente sistémico para la compañía, ¿no? Sabemos que el interés del asegurado y de la aseguradora es curioso que solo coincide en el momento que se suscribe la póliza. En el minuto después, en el segundo después de que se ha firmado, son intereses absolutamente contrapuestos. La aseguradora querrá que nunca se produzca el siniestro y que si se produce no pagar, y el asegurado querrá absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? Luego, eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. El único interés coincide, no es como una relación profesional, que se quiere que toda la vida tal, ¿no? En este caso, solo coincide en el momento de la suscripción. Es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el paradigma de Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos prácticamente ningún empresario profesional sale al mercado sin unas pólizas de responsabilidad, etcétera. Allí sabéis que así como aquí la actividad en Europa está súper regulada, allí se cree más en el si la has hecho mal lo pagarás y los tribunales te van a hacer pagar no solo el perjuicio, sino además unos daños punitivos que van a triplicar o por 10 la indemnización que tendrías que pagar por daños y perjuicios, ¿no? Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que hay países donde el mundo del seguro incluso tiene una importancia muchísimo más importante que la nuestra. Incluso sabemos que el presupuesto para pólizas de seguro en Estados Unidos, incluso para abogados, es notablemente muy superior y muy sustancial en cualquier compañía, ¿no? Entonces, decir que cuando se inició hace muchísimos siglos la actividad aseguradora, se podía decir incluso que si uno se lee el artículo 1 de la Ley de Contratos de Seguro, que si no mal recuerdo, o lo tengo por aquí, bueno, es fácil porque viene a decir que a cambio de una prima, el asegurador se compromete que si se produce determinada circunstancia y en determinadas condiciones que se pactan o con el alcance que se pacte, pues se va a pagar una prestación, ¿no? Un dinero. Fijaros que en sí mismo y en los siglos que estamos, donde no habría una regulación tan extensa como ahora tenemos, pues lo que suponía para la compañía el riesgo de que de la poca protección que tenía, de que cualquier evento que se produjera, que el caso paradigmático históricamente era los barcos que eran los que llevaban las mercancías pues por los océanos, que se empezaron a preocupar, bueno, ¿qué pasa si tengo una tempestad? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa lo otro? Pues muchas veces los que estaban en situación de desprotección podían ser o podíamos considerar que fueran la compañía de seguros que se veía que si pasaba el siniestro forzosamente no tenía otros mecanismos de defensa, incluso para posibles fraudes que pudieran ocurrir en aquellos supuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que históricamente las compañías de seguros es un sector con muchísima experiencia y que se ha ido protegiendo, con el tiempo se ha ido protegiendo. Entonces, ¿qué mecanismos de protección tienen las compañías de seguros? Pues, en primer lugar, unos mecanismos actuariales. Evidentemente, tienen que calcular muy bien cuál tiene que ser el producto, exactamente qué riesgos potenciales puede haber, y ahí tienen unos actuarios de seguros calculando continuamente cada producto que va a sacar pues, y la prima que tiene que determinar para que con el principio de solidaridad de todos los asegurados al final no solo se vaya a pagar los siniestros, sino que se vaya a obtener un beneficio para la compañía de seguros. Tienen mecanismos contractuales, y es donde estamos ahora mismo, ¿no? Mecanismos contractuales donde hay condiciones limitativas, a veces abusivas, delimitadoras, etcétera, pero que llevan muchísimos años y muchísimos siglos escribiendo sobre ellas y tienen una experiencia brutal, y ahí la simetría con el asegurado, sobre todo cuando no son grandes compañías, en la hora de negociar, de imponer esas condiciones, ¿verdad? Luego tienen mecanismos de lobby.
Pues evidentemente UNESPA, en este caso, que es la patronal aseguradora, que está sentada, creo que con la vicepresidencia de la CEO en estos momentos, lógicamente presiona para que las normas aseguradoras, pues también la normativa que afecta al sector asegurador, pues sea lo más favorable a las compañías de seguros, ¿no? Eso tiene su lógica. Incluso a veces sponsorizan muchas cosas y muchas actividades, incluso jurídicas, congresos, etcétera, etcétera, que le da una fuerza a las compañías de seguros que, claro, incluso pueden, la asociación de jueces de no sé qué, sponsorizado por tal, lo que sea, al final es también un mecanismo de lobby vía el sponsor. Luego está lo que yo llamo los costes de tramitación. La compañía al final es la que tiene el dinero y quien tiene que demandarla y quien tiene que ir detrás es el asegurado. Y, por tanto, hay ocasiones, no pasa tanto en las pólizas que lleva Pedro porque son grandes compañías y, por tanto, ahí se pueden defender mejor, pero en la que llevamos los comunes de los mortales, a veces con cuantías realmente pequeñas. ¿Cuántos de vosotros nos habéis encontrado con la típica reclamación de es que tengo 2.000 euros que estoy discutiendo con la compañía y le decimos los abogados al cliente, pero es que mire, que solo que pongamos el pleito, coste de procurador, coste de tal, ya es que no le va a salir a cuenta, ¿no? Y entonces muchas veces hay una indefensión sobre esos costes de tramitación. Pero eso cuando llega al abogado. Porque muchas veces cuando ya llega al propio agente de seguros, dice, oiga, que no me pagan esto, es que usted no se ha leído la cláusula 25A, tal, no sé qué, que dice que... Ah, pues tiene toda la razón, y lo mete en el cajón. Eso no llega ni al abogado siquiera. Y luego encima, pues tienen unos grandes abogados. Entonces, cuando llega a los jueces, dice, vamos a luchar el tema porque a veces suena la flauta y nos pueden dar la razón. Y efectivamente, son grandes abogados, defienden muy bien los casos. Y en algunos casos, pues, aunque curiosamente los jueces son consumidores como nosotros, pues lo ha hecho muy bien el abogado y les da la razón. Entonces, ¿por qué no luchar? Porque hay una tendencia a luchar por parte de las compañías de seguros el no pago del siniestro, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es cierto que en grandes empresas yo creo que hay, aparte de luchar porque sí, están intereses de comercialización, de seguir trabajando con grandes empresas. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y por último está el tema de la comercialización, ¿no? Se está realmente... vamos a ver, cuando juega el Madrid, la gente está súper atenta, está mirando la tele y se sabe todos los jugadores. Si debería haber ido por la derecha o por la izquierda, que cómo es que no sacan a tal, cómo es que no... O sea, la gente tiene un conocimiento brutal y una atención brutal. ¿Cuánta gente, cuando le llega una póliza de seguros, le pone la atención que le pone en otros aspectos de la vida a otras cosas? Pues prácticamente ninguna. Hasta el punto de que firmamos ahí, bueno, ya en los préstamos hipotecarios que te ponen allí, firme aquí en la tablet. O sea, tú no sabes absolutamente nada de lo que estás firmando ahí y al cabo de un tiempo te viene un librito que se supone que has estado firmando, has aceptado todas las cláusulas y que directamente lo metes en el cajón o se queda ahí en el mismo sobre. O sea, es que no se lo mira absolutamente nadie, ¿no? Con lo cual, esto también es importante. Fijaros todos estos mecanismos de defensa que se ha ido construyendo la compañía de seguros a lo largo de los siglos y que le han dado una posición durante mucho tiempo pues muy importante. Al igual también os diré que los bancos en el sector bancario, ¿no? Y entonces, ¿y el asegurado? ¿Qué ha pasado con el asegurado? Hemos dicho que habían, en el año 80, recordamos que ya se había aprobado, la Constitución española, por tanto había unos artículos que afectaban a los consumidores y, por tanto, lógicamente, de alguna manera, la ley de contrato de seguro no puede obviar esa norma fundamental y ya protege también a los asegurados, ¿no? Entonces, bueno, se acomodan más o menos los intereses de los asegurados y de las aseguradoras, siempre hasta el punto que pueda apretar el mundo asegurador para que tampoco haya un desfase en su contra que ya le había costado muchos siglos de
de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante un tiempo esa legislación de seguros, que era lo único por lo cual se podía reclamar, pues parecía, solo se podía interpretar más o menos la ley de contrato de seguro y los jueces estaban un poquito limitados a esos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los consumidores y las asociaciones de consumidores se empezaron a preocupar no tanto por el seguro, que yo creo que viene incluso de rebote, sino en general por cualquier producto, por cualquier relación de consumo. Y empezaron a luchar las asociaciones de consumidores para que se empezara a legislar para, de alguna manera, poner unas pautas en todo esto. En realidad, si la ley de contrato de seguros o el legislador hubiera deseado, podía haber introducido ya en base a la normativa de seguros todas las prevenciones que ahora estamos acostumbrados de ver en el mundo del consumo. Y a lo mejor incluso no hubiera hecho falta si los jueces hubieran realmente interpretado la ley de contrato de seguro con un principio proasegurado que a veces a los jueces que le cuesta muchísimo, que parece que a veces sea el dinero, yo digo que a veces el dinero parece que sea del juez, no de la compañía de seguros. Y entonces, de alguna manera, pues tuvo que venir la legislación de consumidores para que, y no sin esfuerzo, es decir, porque al principio los abogados de compañía decían, no, pero es que aquí no se aplica la ley de defensa del consumidor, esto no es porque aquí no es aplicable, porque esto es contrato seguro, es legislación especial sobre legislación general y tal, y poco a poco se ha ido tapando esto hasta que al punto ya ahora nadie duda de que la legislación de consumidores se aplica perfectísimamente también al mundo del seguro cuando es un consumidor o el concepto asimilado de consumidor que habla dicha legislación, ¿no? Entonces, un poquito esto era lo que os quería explicar desde el punto de vista genérico y fundamentalmente deciros también que por dónde han ido, qué principios han ido digamos, aplicándose de ese bloque de derecho de consumo. Pues bueno, en realidad los que se deberían haber aplicado siempre con la ley de contrato seguro, pues que no vayan las cláusulas contra la buena fe, que haya un equilibrio de prestaciones y luego finalmente, a partir de alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues también se ha añadido el tema de la transparencia que tan de moda está para el mundo bancario, ¿no? Esto sería un poquito, para mí, la parte importante de la ponencia, porque hay que entender muy bien el contexto en el que nos movemos. Yo ahora lo que me he preparado es un poquito el soporte normativo de lo que serían las cláusulas abusivas, ¿no? Y en este caso tengo por aquí es aquí, ¿verdad? ¿Es esto así? Bueno, pues como veis, el concepto de cláusula abusiva y su marco normativo, pues las normas fundamentales pues las tenéis aquí. Pues habla de estos principios, de que no pueden ser contrarios al principio de buena fe, estas cláusulas, y que no generen ese desequilibrio. Y se preocupa mucho también este bloque normativo de dejar claro que la nulidad de una cláusula no forzosamente tiene que implicar la nulidad de todo el contrato, sino que hay que dejar que se despliegue efectos jurídicos en todo aquello que no vaya contra dicha normativa, ¿no? Entonces, empezando por la directiva que tenéis aquí, pues efectivamente pues habla de esto lo que estamos hablando, de desequilibrio, que no vayan contra la buena fe, no vincularán al consumidor como efecto y el contrato seguirá siendo obligatorio. Y todo esto lo basan en una situación de inferioridad, que es lo que yo he ido justificando al inicio de mi ponencia, porque creo que al final es la base prácticamente de toda protección del consumidor. Luego tenemos la Ley 7 de 98 de 13 de abril, con sus sucesivas modificaciones sobre condiciones generales de la contratación, que ya habla directamente de nulidad de pleno derecho, ¿verdad? En cuanto a aquellas normas, no habla exactamente, pues, más que en el apartado 2, pero sí las que contradigan en perjuicio del adherente en lo dispuesto en esta ley o cualquier otra norma imperativa o prohibitiva. Ya habla de nulidad de pleno derecho y en el particular aquellas que sean abusivas, ¿no? En definitiva,
Y también habla de que pueden considerarse no incorporadas al contrato y que no, lo mismo de antes, no insiste en este principio la nulidad de una cláusula que perjudique al asegurado, en este caso al consumidor, no va a provocar automáticamente la nulidad del contrato, sino solo aquella parte que le esté realmente perjudicando, ¿no? Luego está finalmente el Real Decreto Ley 1/2007, que es la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, y aquí ya hace una definición en el artículo 82 de lo que se consideran cláusulas abusivas, ¿vale? Y además hace una relación de las que específicamente, así hace una primera definición genérica y luego ya desciende y dice, bueno, en cualquier caso y para que no haya ninguna duda, es decir, para que el juez no piense, se está diciendo eso, para que el juez no piense que haga buscando a Wally. Si están dentro de alguna de estas cláusulas, se va a considerar abusiva sí o sí. ¿Por qué? Porque lo dice el legislador. Punto. Ahí ya no cabe esa interpretación judicial, ¿no? Y lo mismo de antes, establece la persistencia del contrato en el caso de todo el resto del contrato que no se considera nulo. Y es importante en este sentido... ¿Me has dicho que era aquí? ¿Está? Vale. Es importante en este sentido la Ley 4/2018, que no sé si está en esto. Bueno, tenéis que apuntaros esta Ley 4/2018 de 11 de junio, que modifica la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios para aquellas personas, pensando en aquellas personas o como protección de aquellas personas especialmente que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, pero que sorpresivamente también habla de otras condiciones de salud. Es decir, nadie podrá ser discriminado por razones de tener esta enfermedad o cualquier otra que todavía no se ha desarrollado, pero que desde luego puede dar lugar a muchísima literatura y muchísimos problemas y quebradores de cabeza a las compañías de seguros, porque ahí puede entrar absolutamente, prácticamente de todo. Y me atrevería a decir que aquí añaden otras... Había hablado antes de que no vaya contra la buena fe, que no vaya contra el equilibrio de prestaciones, y aquí viene a añadir, por este texto, otro requisito de estas cláusulas, y es que tienen que ser cláusulas, sobre todo cuando haya condiciones de salud de las que no se acaban de especificar, y sobre todo estas que dice claramente del SIDA, que sean, que en cuanto a la denegación de acceso a la contratación, que sean justificadas, proporcionadas y razonables, ¿verdad? Me olvidaba decir antes el tema de cláusulas abusivas, que incluso, yo digo que he dicho que muchas están institucionalizadas, es decir, la propia ley de contrato de seguro, me atrevería yo a decir, que está estableciendo normativa que no pasaría el filtro de la legislación de consumo si no fuera porque estuviera en la propia normativa. Por ejemplo, y ahí es atrevido, lo reconozco que es atrevido el tema. Vamos a ver. La libertad, yo creo que todos nosotros tenemos el seguro colectivo de salud, pues el que contrata el colegio de abogados, etcétera, de salud, ¿no? Y en este, sabéis que la duración que suele ser es de 1 año. Y normalmente además nos cogen a todos jovencitos. A lo mejor en el colectivo tenemos más fuerza, porque claro, si nos dejan a nosotros vendrá otra compañía que le interese asegurar a todo el colectivo y será más fácil la contratación para nosotros con independencia de la edad que tengamos, porque unos tienen 20 y otros tendrán 60, pero al final pues compensan unos con los otros. Pero ya aquella persona que se ha hecho con toda la ilusión del mundo a los 25 años un seguro de salud y de repente llegan los 55 y en una simple cartita de la compañía te dicen, mire, que hemos decidido no prorrogarle el contrato de seguro de salud, pues esta situación es perfectamente legal.
Pero imaginaros el perjuicio que causa que no esté asegurada esa persona, porque ya no va a poder estar asegurado en ningún otro lado. No va a poder estar asegurado en ningún otro lado. Y ahí se plantea dos cosas, porque dice, bueno, no suele pasar eso. Yo una vez lo presenté, lo comenté esto en la Dirección General de Seguros, pero esto no suele pasar, hombre. Digo, bueno, no suele pasar a lo mejor directamente, pero me da igual que me envíen una carta diciéndome que no me prorrogan o que me envíen una carta diciéndome que me elevan al doble la prima, que es una manera más elegante y sutil de decirme que me vaya. Imaginaos la gravedad de eso. Entonces, no podríamos considerar que tendríamos derecho. No, fíjate que no estoy hablando de cláusula abusiva, porque es que esto lo dice la propia, o sea, esto está protegido por la propia normativa. Pero no podríamos considerar que existe un derecho un poquito a la planificación de la salud privada para que de alguna manera a mí se me diga cuando tenga 25 años ya haya una progresión de las primas de las cuales ya no se pueda de alguna manera mover dentro de un orden, por supuesto, que genere también, pues que evite el perjuicio a la aseguradora y que le genere también un beneficio, lógicamente. ¿No existiría eso? Es decir, ¿nos parece justa esa situación que está plenamente incrustada en la ley y, por tanto, no podemos atacarla? A ver, si alguien se atreve, yo no he conseguido. Alguna vez alguien me ha venido y dice, si yo le he dicho, vamos a atrevernos a presentarlo como un tema genérico de derecho a la vida, de tal. Lo que pasa es que todavía nadie se ha atrevido a ir por ahí, pero realmente yo entiendo que sería un supuesto de hecho y una práctica aseguradora que, si no estuviera amparada por la propia ley, no pasaría por el filtro de la legislación de consumo. Bueno, disculpar este inciso. Bueno, luego está el tema de los cuestionarios de salud, que muchas veces pues clama al cielo la manera en que están redactados los cuestionarios de salud, ¿no? O sea, son absolutamente genéricos. Es decir, preguntarle a una persona de 40 años si alguna vez ha estado enfermo, pues es casi un insulto a la inteligencia, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Ha tenido alguna vez una baja médica o ha tenido algún tipo de enfermedad? O una persona de 40 años, cuando ya no le preguntan a alguien si ha estado alguna vez ingresada en un hospital a una madre de 3 hijos, ¿no? Dice, hombre, difícil que no, ¿no? Y realmente los cuestionarios de salud dan lugar a muchísima problemática para pago luego de los seguros de vida fundamentalmente y de salud en algunos casos, y que muchas veces son auténticas cláusulas abusivas en sí mismos. Lo que pasa es que la ley de contrato de seguro ahí te engaña un poco, porque dice tendrán que someterse al cuestionario de salud para determinar el riesgo y tal. Pero no incide mucho más. Y lo que nosotros sabemos, por la experiencia de muchos casos, es que esos cuestionarios de salud a veces son una auténtica trampa en sí misma. O sea, prácticamente están ya vaciando de contenido en muchas ocasiones al pago final de, a lo mejor, 20 años de pago de la prima. Y luego te vienen, bueno, pero he estado 20 años pagando, sí, pero mire, usted puso aquí, etcétera, etcétera. Y luego, ¿quién se acuerda? ¿Vosotros os acordáis cuando firmáis un cuestionario de salud, vosotros que sois abogados, de todas y cada una de las enfermedades que hemos pasado? O sea, lo fácil que es. Ahora mismo le hago a Pedro un cuestionario de salud y me juego lo que quiera, a que al cabo de 24 horas se acuerda de cosas. Ostras, es que tengo apnea de sueño. Ostras, pero no lo pusiste. No, pero es que la apnea, hombre, al final que ronque un poco tampoco. Sí, pero díselo a la aseguradora cuando pasa esto, cuando te produce un ictus o te produce un infarto. Es que la has liado. Bueno, entonces teníamos esta normativa que os he dado. Luego tenemos la Ley 5080 de contrato de seguro, que ya hemos hablado, que también ha ido mejorando a través de la propia legislación sectorial. Tenemos modificaciones introducidas por la Ley 20/2015, y en concreto el artículo 3, que se ha ido modulando. Tenemos también, gracias a esas modificaciones, una remisión directamente a la Ley de Consumo, con lo cual, de alguna manera, ya el bloque normativo queda absolutamente consolidado. Y
tenemos también que esa misma normativa ya también habla un poquito, define lo que serían delimitadoras, cualificadas, limitativas, lesivas y las sorpresivas, estas que luego ya queda más jurisprudencial, pero no voy a entrar en ellas porque ya más o menos hemos ido comentando. Luego tenemos el marco jurisprudencial, ya me parece que estoy aquí pasando. Y veréis que el marco jurisprudencial, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, como os decía, ha introducido este principio de transparencia en el tema de los seguros a través de alguna sentencia que ha dado lugar a que se hayan pronunciado. Y luego tenemos el Tribunal Supremo. Que insiste en el tema del desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del asegurado. Habla, y efectivamente a veces cuesta distinguir entre la lesividad y abusividad o la configuradora, o de lo que es configurador, de lo que es limitativo. Habla de la desproporción abusiva y contraria al principio de buena fe, en definitiva, más de lo mismo. La sentencia 401/2010 declara ya en concreto a través precisamente a instancias de una demanda de la OCU que determina ya y hace una enumeración de cláusulas que considera abusivas. Si miráis esta sentencia, pues la encontraréis. Luego tenemos la sentencia 273/2016 que define las cláusulas lesivas en los contratos de seguros. Y luego tenemos pues, las acciones para combatir las cláusulas abusivas. Pues está, como bien sabéis, las acciones individuales de nulidad o no incorporación de la cláusula, con posibilidad incluso de alegar ante una demanda la nulidad de determinada cláusula o hacerlo vía excepción o reconvención, o sea, alegar la nulidad vía excepción o reconvención, y que incluso a veces el tribunal podría examinar de oficio la naturaleza abusiva de las cláusulas, ¿no? Y luego están las acciones colectivas, de prohibición, retractación declarativa e indemnizatoria, ¿no? Un poquito esta sería mi ponencia. La verdad es que esta última parte pues probablemente la podéis ver en más artículos. La primera parte, que es un poquito mi experiencia dentro del mundo asegurador, sobre todo desde el punto de vista del asegurado, es la que yo creo que puede ayudaros más a entender un poco el contexto en que se mueven estas cláusulas abusivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los dos. Yo, si queréis, primero por alusiones, Pedro, que te he visto ahí tomando notas a los envites de Jorge, te damos traslado para que contestes también y nos manifiestes tu opinión, y después, como siempre, pues abriremos el turno de preguntas. También deciros que he visto alguno que tomabais fotos y tal. Los ponentes han autorizado a que se os pueda facilitar el material de las ponencias, o sea que en cuanto lo tenga preparado ya el Departamento de Secciones se os dará traslado, porque son muy interesantes. Pues, Pedro, por alusiones, si puedes contestar. Bueno, estaba escuchando atentamente a Jorge y sí es cierto que hay cosas que yo comparto. O sea, no puede ser de otra manera porque, amén de asegurador, soy también asegurado. Y yo también tengo mis peloteras con mis compañías de seguros. Claro que yo discuto de otra manera con ellos porque, bueno, tengo esa facilidad. Despacho de al lado. Sí, pero bueno, yo soy un firme defensor de la función social del seguro, sobre todo el seguro de responsabilidad civil. O sea, cuando yo a veces discuto con algún perito o algún otro profesional, muchas veces en plan de broma decimos, el día que sea el fin del mundo, ¿quién va a peritar esto? Y yo le digo, ¿y quién lo va a tramitar? Es decir, el seguro probablemente exista hasta el fin de los tiempos, porque es algo necesario. Sin el seguro, probablemente cantidad de indemnizaciones por daños personales, situaciones verdaderamente dramáticas que yo he vivido, se quedarían o no indemnizadas o no suficientemente indemnizadas. Vaya por delante que yo, que he tramitado muchos siniestros de daños personales, soy de los que piensan que una vida humana no se paga con dinero, ni una amputación, ni una incapacidad.
Es decir, al final hemos establecido una regla, ahora la llamamos el baremo de accidentes, en virtud de la cual convertimos en dinero algo que es invaluable, pero bueno, hemos llegado a ese consenso y lo hacemos así. Pero yo creo que si la ayuda de las compañías, por muy mala prensa que tengamos, sería muy difícil llegar a ese resultado, ¿no? Como digo, soy un firme defensor de la función social, sobre todo el seguro de responsabilidad civil. Por otro lado, lo que comentaba Jorge de los costes de tramitación. Los costes de tramitación de un siniestro, desde un punto de vista de la compañía, a mí me cuesta mucho dinero mantener un siniestro abierto mucho tiempo. Si a mí me surge la oportunidad de resolver un tema rápido, yo personalmente, en otras compañías no sé cómo lo harán, pero yo desde luego prefiero cerrar un tema que mantenerlo en el juzgado no sé cuánto tiempo. ¿La posición de una compañía más fuerte ahí? Pues depende. Si el asegurado, esto que no me oigan por ahí fuera, pero bueno, si el asegurado tiene la suficiente paciencia, a veces puede desquiciar a la compañía y puede llegar un momento, sobre todo por una cosa fundamental, y es el artículo 20 de la Ley de Contrato del Seguro. Los intereses del artículo 20 causan terror en las compañías. ¿Por qué? Pues porque es un artículo que es un daño redactó, sí, se redactó en un momento en que las circunstancias económicas y sociales eran otras, y ahora que a una compañía le digan que tiene que pagar un 20% de interés anual es una auténtica salvajada. O sea, llega el departamento financiero y dice, estamos locos, cuando ahora con las inversiones que realiza una compañía, porque una compañía no vive solo de las primas, vive también de lo que hace con las inversiones que realiza con ese capital que tiene, ¿no? Entonces, al final esto determina que esto que ha denominado Jorge los costes de tramitación, desde el punto de vista de la compañía, también provoquen o inciten a que los siniestros se resuelvan rápidos y yo no pueda tener una reserva, yo qué sé, 3 años. Y, por ejemplo, cuando una sentencia judicial determina que el pago de una indemnización se debe hacer por medio de renta, como he tenido algunas, y tienes que estar provisionando las rentas anuales, bueno, tú ya haces el cálculo lógicamente, pero todos los años o todos los meses tienes que pagar una renta a una persona durante no sé cuántos años, bueno, pues durante los años que viva, pero tú no sabes prácticamente cuánto. Eso es una verdadera pesadilla para la compañía, pero lo hace gustoso también, ¿no? Otra cosa que él ha comentado es el tema de la necesidad de que la comercialización de las pólizas se lleve adelante, es evidente. Pero también es cierto que ahora estamos en un mercado muy blando, es decir, los asegurados también compran las garantías. Hay un paquete de garantías y usted, de acuerdo con la prima que esté dispuesto a pagar, se paga una cosa o se paga otra. Como digo ahora, en el mercado blando en el que nos encontramos, en que una misma póliza con muy similares garantías en cuanto a los tipos de responsabilidad civil que cubre, así como los capitales, de una compañía a otra puede variar del orden del 30 al 50%. Sí. ¿Esto por qué es así? Pues muchas veces porque las compañías, a pesar de que, como ha dicho Jorge, podemos parecer un lobby, no lo somos. Muchas veces las compañías funcionan de forma independiente y yo puedo tener una siniestralidad de años de un asegurado que sé que es malísimo, con una siniestralidad brutal y que al final el departamento de suscripción ha tenido que anular la póliza, pues se presenta a otra compañía diferente, limpia e inmaculada, y le dan una garantía en RC o en daños con una prima muy inferior. Es decir, al final, digamos que las cosas no son blancas ni negras, a veces son grises. Yo particularmente, cuando tramito un siniestro, soy esencialmente transparente y me gusta manejar mucho las expectativas. Es decir, si yo a un asegurado tengo muy claro que el siniestro está rehusado, se lo digo desde el momento cero. Pero no espero 3 meses, ni 4 meses, ni un año a decirle, ahora ya, después de estudiar la documentación, el siniestro está excluido. Porque entiendo que las compañías de seguros son empresas de servicios. Como dice Mariano Izquierdo, las compañías de seguros no son Cáritas Diocesana, es verdad, pero es cierto que somos una compañía de servicios y al final está para resolver problemas al asegurado. Pero resolvemos problemas al asegurado dentro de un marco que es la póliza, que, como bien dice Jorge, a veces nos aprovechamos de nuestra experiencia para dotarla de ciertos límites que pueden ser más o menos favorables a nosotros, pero ese marco está ahí. Y yo juego siempre con ese marco. Y es cierto que a veces brokers avezados o asegurados avezados, cuando yo me siento con un gestor o con un gerente de riesgo como
Dani San Millán, de Ferrovial, que es una persona que conoce en profundidad la materia del seguro, las pólizas y tiene mucha experiencia, pues lógicamente mi situación no es la misma. Yo me acuerdo cuando al principio yo entré en grandes riesgos en HDI y llegaba a una reunión, pues lógicamente entraba como una hormiguita, empequeñecido, porque me sentaba allí con señores que eran de unas compañías que cotizaban en el IBEX y decía, ¿qué le voy a contar yo a este señor? ¿Cómo le voy a excluir a este señor un siniestro? Evidentemente esa situación no se produce si tú te sientas frente a una persona que tiene asegurado riesgo de su casa, por ejemplo, que también en mis inicios tramité riesgos de hogar. Y resultaba incluso más complicado explicárselo porque lógicamente hablábamos otro idioma, pero bueno, yo hacía por entenderme y a veces lograba hacerlo, ¿no? Pero con la premisa fundamental, como digo, que las compañías de seguros somos compañías de servicios, pero son compañías que necesitan de unos beneficios para poder sobrevivir. Y porque vuelvo al principio, si al final la compañía no tiene beneficios, por poco que sean, las compañías desaparecen y perderíamos esa función social que para mí es lo fundamental del seguro, ¿no? Y bueno, y para finalizar todo esto, pues hacer mención también a la posición que hasta ahora han tenido las compañías, y yo creo que la siguen teniendo, aunque menos, en los tribunales. Yo creo que cuando llegaba una gran compañía con un siniestro en circunstancias trágicas, y bueno, un tema de un patronal, un accidente de trabajo en el que un señor dejaba viuda con tantos niños, no se atendía tanto por el magistrado o por el juez al contenido de la póliza y sí a la capacidad económica de la compañía. Y yo muchas veces he cogido y he depositado el capital íntegro de la póliza o el sublímite en temas de patronal porque sé que mi responsabilidad estaba comprometida y porque, como he dicho antes, los intereses del 20 azuzan a la compañía y cuanto antes cierres un siniestro, mejor. Esto no obsta para que en determinados casos, si yo como asegurado, pues diga, joder, es que este tramitador también, ¿cómo me dice esto? O ¿cómo me ha tratado así la compañía? Yo ya digo que personalmente mi manera de trabajar no es esa. Las compañías en las que he estado se ha procurado que no así sea. Yo también le he dado mi toque personal, ¿no? Pero creo que es cierto que lo que plantea Jorge en cuanto a que las compañías podemos ser un poco a veces Mr. Scrooge, el de Canción de Navidad, pero a veces también podemos ser, bueno, pues una ayuda más a la hora de resolver situaciones trágicas como las que os he comentado, ¿no? Y bueno, creo que con esto, pues creo que podemos quedar un poco en tablas. Bueno, como os había dicho, la emoción del derbi estaba asegurada, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y si os parece pasamos si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar a los ponentes las dos ponencias. Soy Eugenio Martín Saldaña, letrado de este colegio, y quería saber la opinión de Jorge Fuset, por favor, sobre una cláusula muy concreta de un supuesto muy concreto, que se lo resumo para hacérselo corto. Es un consumidor que suscribe una hipoteca con una entidad bancaria. La entidad bancaria le exige, a la vez que contrata la hipoteca, que suscriba un seguro de amortización para casos de fallecimiento e invalidez. Bien, este chico tiene la desgracia de tener un accidente con 27 años en una moto, va solo y queda en coma vegetativo durante 2 años y fallece posteriormente. Bien, se hace la reclamación a la compañía de seguros asociada a la entidad bancaria y la compañía de seguros rechaza el siniestro diciendo que en las condiciones generales, que no particulares, hay un articulito que dice que si el accidente en la motocicleta es en una moto de cilindrada superior a los 250 centímetros cúbicos, en este caso era de 750, no cubre el siniestro. Para mí, salvo mejor criterio, quería saber la opinión de Jorge si esa cláusula para él sería delimitativa o lesiva, abusiva, sorpresiva. Para mí sería esto segundo, pero me gustaría conocer la opinión del experto. Gracias. Bueno, un inciso. La cilindrada no influyó para nada en el accidente. La cilindrada digo que no influyó para nada en el accidente. El que la moto tuviera 750 centímetros cúbicos no influyó para nada en el accidente. Pero hay una cláusula que dice que no puede superar, en este caso, los 250 en las condiciones generales del seguro. Bien, bueno, la respuesta no es fácil y te voy a decir porque yo creo que tengo una opinión,
pero también conozco la respuesta a veces de los tribunales, al final de ver muchas sentencias, ¿no? Entonces, si yo tuviera al cliente delante, tendría que ser un poquito en ese sentido honesto y decirle la verdad. Yo creo que sí que podrían haber argumentos para defender que es lesiva. Abusiva, perdón. Y sorpresiva, efectivamente. O sorpresiva, que al final significa vaciar de contenido la propia póliza. Exactamente aquí no veo que vacíe de contenido como tal. Lo que pasa es que aquí tiene que haber, de alguna manera, toda cláusula tiene que tener también de alguna manera una justificación, ¿no? Y no acabo de ver una justificación fuerte lo suficiente como para excluir o limitar a esta cilindrada, sobre todo cuando me dices que además las circunstancias no influyeron en el sentido de que no iba a 200 ni nada de nada, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema de que, curiosamente, y esto pasa en muchísimas ocasiones, el seguro se contrata, o sea, también, es decir, a lo mejor es diferente la persona que le gusta ir a 300 por hora y se hace un seguro de vida casi con dolo eventual, que llamamos nosotros, pensando que a lo mejor no me mato, pero por si acaso, sino que muchas veces nos encontramos seguros de accidentes y de vida que están prácticamente obligados por la suscripción de una hipoteca, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siendo juez, si yo fuera juez, sería muchísimo más exigente en el filtro de consumidor y en el filtro de abusivas o no, con un contrato de seguro que se le ha venido a imponer al consumidor por razón de un contrato de hipoteca. ¿Quién no va a firmar ese seguro? Porque es que si no, no tienes la hipoteca. Con lo cual hay que ser muy, muy exigente, y vería un poquito las condiciones del caso en concreto, efectivamente, si esta persona, cómo fue a ese accidente y esas circunstancias. Por tanto, yo encuentro algún argumento para poder defender la lesividad, pero si ahora soy a la parte de honesto, tendría que decirle que en base a la jurisprudencia, no de este caso en concreto, sino de similares supuestos, no le podría garantizar que íbamos a ganar la reclamación, porque de alguna manera, formalmente, y aquí entramos un poquito en la tenue frontera entre lo que son limitativas, configuradoras y abusivas, etcétera, digamos que este está un poquito en esa, porque fíjate que no es algo con natural como el caso del chaval de 27 años, que es con natural, que limitarlo a la franja horaria es excesivo. Sin embargo, el limitarlo la cilindrada, te pueden defender la compañía diciendo que, oiga, yo aquí estoy para lo que estábamos diciendo en contra de los chavales que normalmente van a hacer esto. En este caso, normalmente no tiene usted por qué por qué tener unas motos de gran cilindrada, o si las tiene, asegúrase con otro producto, o si las tiene, asegúrese en otra compañía. Es decir, que puede ser una opción de la compañía o de su política, decir, no, es que no aseguramos a más de tal. También hay que ver cómo están estas condiciones generales, ¿verdad? Me habías dicho, ¿no? Está en las condiciones generales, no está en las particulares, no está aceptada específicamente por el consumidor asegurado y no está... No, si no está, ahí ya te digo, si no está destacada suficientemente, si no está aceptada específicamente sin remisiones genéricas, ya te digo que entonces cambia radicalmente el caso, y si eso es así, entonces sí que le daría bastantes garantías de ganar el caso. Bastantes garantías de ganar. Porque eso es la exigencia. O sea, lo que no hay duda es que es limitativa. Eso no hay ninguna duda. Yo creo que ahí Pedro está absolutamente de acuerdo. Por tanto, si no cumple los requisitos del artículo 3, es que automáticamente ese caso debería estar ganado, entre comillas, con la dificultad que sabemos que cualquier caso tiene, ¿no? Y que luego los letrados de las compañías te hacen maravillas con todo.
Bueno, o sea, pero usted estaba allí, ¿cómo es que no? Y tal, y no firma porque no quiso. Da igual, el caso ese se tiene que ganar. Si no es en primera, en segunda, pero es que se tiene que ganar. Bueno, yo creo que me podéis oír sin micrófono, ¿no? Bueno, yo quería hacer una doble pregunta. Una para, José Martínez, soy socio de Despacho Marta Checa, especialista en responsabilidad civil. Y bueno, doble pregunta a Pedro y una pregunta para Jorge. En cuanto a Pedro, quiero que me explique un poquito más, porque ha dejado un poco en el tintero, la eficacia retroactiva de la cláusula temporal de la póliza. O sea, y en relación con el hecho causante, si es desde la reclamación del perjudicado o de la causación del daño. Quiero que me diga y qué casuística hay, porque está claro, las ex post, como uno o 4 meses, pero la ex ante puede generar muchísima, pues sobre todo porque perjudica la nueva póliza, claro. Y luego la segunda, solamente como matiz, la casuística decías que las pólizas de administradores y consejeros, delegados tal, en cuanto al tema de que no cubría el tema de sanciones, tema tributario, quiero que lo ponga en relación con los concursos de acreedores, porque a mí se me han dado, he tenido un caso concreto que se ha conseguido una calificación de concurso culpable y ahí hay un responsable y lo que se establece el juez que se tiene que indemnizar en un porcentaje el perjuicio que no cubra la liquidación del concurso. Por tanto, ahí en ese caso está claro y cada vez más compañeros que llevan concursos van por ese tipo de culpabilidad porque saben que pueden cobrar. Y luego, con respecto a Jorge, me parece fascinante, me parece correcta su interpretación, pero está poniendo desde el punto de vista del consumidor, que es todo lógico, pero normalmente mucha de la actividad empresarial, y ahí mi criterio es la actividad privada pura y dura de contrato seguro. Yo lo que quiero decir, me parece fenomenal las cláusulas abusivas, pero a mí me ha ocurrido con pequeñas y medianas empresas que son también pólizas totalmente de adhesión, en el que, por ejemplo, he tenido cláusulas que son totalmente abusivas, lo que quiere decir que en esos casos que el juez no puede matizar, que tienes que ir para anular una póliza por la nulidad o la anulabilidad contractual, porque a mí me ha dado casos, un señor que tiene una planta solar, tiene una póliza de explotación pura y dura y dice pérdida de producción, y luego las condiciones particulares pone se compondrá de gastos de explotación y lucro cesante, y luego en la parte de condiciones, no sé si generales particulares, pone solamente contratado gastos de explotación en una planta solar, ninguno, son todos lucros cesantes cuando se te corta. O sea, y eso se me ha ocurrido y no puedo aplicar la ley de condiciones generales porque es para el consumidor, pero estamos claramente con una cláusula totalmente metida en un lugar no idóneo, metida una cláusula, pero claro, es totalmente abusiva, pero digo, en los casos que normalmente también puede ser un alto porcentaje de la casuística, estamos hablando en el ámbito privado. Y en cuanto a su opinión de los seguros médicos y tal, estamos hablando que no es la seguridad social, estamos hablando de actividad privada, por tanto, actividad privada o es o no es. Pero bueno, eso es lo que quería más o menos que me explicara. Bueno, José, en relación a lo de las cláusulas retro en los ámbitos temporales claims-made, esto es un invento francés que allí se impuso sin ningún problema. Aquí en España ha tenido un recorrido un poco más tortuoso. Lo que es cierto es que generalmente lo que entendemos es que la póliza va a cubrir los hechos que se hayan producido durante la vigencia de la misma. En RC, por ejemplo, se produce un accidente de circulación, pues si está dentro de la vigencia de la póliza, con independencia de cuando se produzca la reclamación, se va a cubrir, y con independencia de cuando tenga conocimiento el asegurado también. Ahora, ¿qué pasa con las claims made? Las claims made con cláusula retro lo que dicen es que yo voy a cubrir siniestros producidos y reclamados durante la vigencia de la póliza, pero añade un plus, y es que voy a cubrir también aquellas reclamaciones derivadas de siniestros ocurridos con anterioridad a la vigencia de la póliza, pero con una salvedad, y dice, de los que el asegurado no hubiere tenido o no hubiere podido tener conocimiento. ¿Esto qué significa? Pues, lógicamente, que voy a cubrir, que lo que hago es trasladar lo que es el hecho generador del siniestro a la reclamación del asegurado. Hablar de qué se entiende por siniestro, pues es entrar en una discusión también bastante complicada, ¿no? No está muy claro lo que podemos entender con un siniestro, porque hay quien entiende que siniestro puede ser, como decía antes,
cuando el señor está montando un automóvil, no sé, que ni siquiera se ha producido el daño, tenemos ahí el hecho generador, puede ser en el momento en el que ese daño se manifiesta, cuando el señor conduciendo tiene un accidente, puede ser cuando el asegurado ha tenido conocimiento de esa reclamación que le llega, porque antes no ha sabido nada, cuando se actúa el trigger de la póliza, o puede ser cuando llega a conocimiento del corredor o del propio asegurador, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo con las que he trabajado, las pólizas Claimsmate que he trabajado con cláusula retro, siempre van condicionadas a que la reclamación se produzca dentro de la vigencia de la póliza, a veces con un periodo de descubrimiento que llamamos de 24 o 36 meses después, pero siempre que se trate de hechos ocurridos antes de que la póliza haya entrado en vigor y de los que no hubiese tenido conocimiento el asegurado o no hubiese podido tenerlo, porque a veces nos encontramos con un tema, un accidente laboral de un señor que se ha caído de 8 metros, que ha estado allí la policía, ha estado el juez, ha estado inspección de trabajo y te dice el asegurado, es que no sabía nada. Luego llega uno cuando ve el expediente de inspección de trabajo y llega al final, se ejercita la acción frente al juzgado de lo social, dice, lo sabía desde hace no sé cuánto porque pues ha tenido un acta de infracción, recargo de prestaciones, etcétera. Pero tú de momento le tienes que dar cobertura. Yo hago siempre la salvedad, hago una reserva diciendo salvo que de la tramitación del expediente se derive que el asegurado ha tenido conocimiento anterior, ¿no? Entonces ese es el juego y yo creo que esa es la norma en general en las compañías. Yo en casi todas son cláusulas retro y un periodo de descubrimiento que antes era de 24 meses y ahora últimamente, yo las últimas pólizas que he visto son 36. Eso entra un poco con lo que comentabas tú de la prescripción de las acciones. A veces es complicado, por ejemplo, en los temas de decenal, de seguro decenal, por temas de RC profesional, de arquitectos y tal, que el periodo de 10 años es complicado que entre ahí. Pero bueno, yo hay poco puedo hacer porque yo, como digo, soy del lado oscuro, soy de siniestros, a mí me dan la póliza y yo la interpreto. Y sobre el tema de la D&O, lo que comentaba antes, yo creo que no es lo mismo. No podemos considerar como un daño patrimonial para la compañía lo que es el dejar de pagar un impuesto, que es algo que lo deben, vamos a ver, pueden calcular más o menos con arreglo a la facturación lo que tienen que pagar, pero no es un daño patrimonial que tienen. Y otra cosa muy diferente es que por una acción negligente del administrador, que precisamente su función es velar por la rentabilidad o por la buena marcha de la compañía, lleve esta a un concurso y a un concurso culpable. Yo creo que salvo que la póliza incluya pues una cláusula limitativa o algo de este tipo que restrinja, lo natural sería entender que las pólizas de D&O deberían cubrir esto, ¿no? Pero esa es mi opinión. Como siempre digo, necesito tener la póliza delante y ver exactamente lo que dice. Lo primero, decirte que si yo fuera el defensor del cliente, en el caso de D&O, el defensor del cliente de tu compañía, te daría la razón en una parte. A ver, una pregunta antes. ¿Quién es el acreedor, o sea, quién es el perjudicado en el caso de los importes tributarios, de las bases tributarias? ¿Quién es en este caso? La administración pública. La administración. Claro, si es la administración sí que sería probablemente... No, entiendo que no, porque, vamos a ver, eso lo tenía que haber pagado sí o sí la compañía. No hay perjuicio. La compañía, la sociedad. La sociedad. Sí. Entonces, eso en todo caso, no entiendo hasta qué punto eso se puede... O sea, el que no pagara es perjudicado, no. Oiga, es que si no pagó, si no hubiera seguro, igualmente no habría perjuicio, porque lo tendría que pagar la compañía igual. Eso, otra cosa son las sanciones, los recargos, etcétera, que es donde para mí estaría la delimitación, pero la obligación tributaria en sí no veo por qué se tiene que cargar sobre la compañía, por darte la razón en algo. Eso es como cuando los abogados dicen, no, es que se ha pasado el plazo para el recurso. Y dice, no, pues como reclamamos 200.000, pues 200.000 es el perjuicio. No, perdone. Aquí hay que hacer la pérdida de oportunidad, un cálculo de un porcentaje que más o menos que habría de prosperabilidad del caso. No me vas a cargar a mí los 200.000 que se me ha pasado el plazo, digo. ¿Sabes? Hay una condena hace poco de un abogado especialista en urbanismo, tampoco tengo por qué decir,
pero que ha tenido que actuar la póliza de RC profesional porque hubo un problema en un justiprecio en la expropiación de una finca, no presentó a tiempo, te estoy hablando un poco de memoria, no sé qué recurso, y estábamos hablando de 5 millones de euros y está judicializado el tema todavía, y la compañía de RC profesional, que tenía un seguro de RC profesional, le ha dado en principio cobertura. Claro, al final, ¿cuál es la actividad del asegurado? Lógico, la actividad del asegurado aquí, que un abogado, como sabemos, el abogado no tiene una obligación de resultados, sino una obligación de medios, pero dentro de esa obligación de medios, las pólizas de RC profesional deben de cubrir esas negligencias que se entienda que son naturales o inherentes a su propia actividad. Esto me recuerda que he hecho varias conferencias en el Colegio de Economistas de Barcelona sobre el tema de responsabilidad de auditores y asesores. Y muchos auditores te ponen en el contrato que la responsabilidad en su caso llegará hasta el importe de mis honorarios, como diciendo, no me vayas a reclamar más allá de mis honorarios, lo cual sería una cláusula absolutamente nula, vamos, o sea, y se tendría algo respuesta, pero es curioso cómo se intenta limitar, dice, hasta el límite de responsabilidad sobre el importe, ¿no? Bueno, me decías el tema este de que no se puede aplicar bueno, yo, en primer lugar, en la demanda lo alegaría absolutamente todo. Aparte, interpretas que no está dedicado a la actividad, que se asimila a consumidor, etc. Y luego, yo creo que el artículo 3, en su redacción actual, te da juego, junto con la legislación común que se aplica subsidiariamente, Código Civil, etcétera, te da juego al caso este que planteas, para que si hay una contradicción entre condiciones particulares y generales, pues que evidentemente juegue en favor del asegurado, puesto que esa oscuridad no puede jugar en favor de la compañía de seguros, entiendo yo. Con lo cual yo creo que ya de por sí te tienes juego ahí, en mi opinión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Rodríguez, soy letrada del colegio. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre una cláusula de una póliza de responsabilidad civil sanitaria en el que tenemos una aseguradora, un asegurado y un tercero perjudicado, ¿vale? La póliza es una póliza tipo en la que hay efectivamente límites indemnizatorios y en la que hay una franquicia, pero sin embargo luego nos encontramos con una cláusula en la que dice que no se activará el siniestro hasta que el asegurado no haya cubierto 8 millones de euros en siniestros. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esa cláusula? Es que no la entiendo. O sea, sí, pero ¿en qué contexto? Cuéntanos el tercero perjudicado, quién es el asegurado. Claro, es una hay una aseguradora, ¿vale? Y es, bueno, si es un mínimo. Es una franquicia, ¿no? No, pero es que ese es el problema. Hay una cláusula de franquicia, hay una cláusula de límite de indemnización y luego, sin embargo, hay otra cláusula ahí en medio en el que dice no se activará el siniestro hasta que el asegurado no cubra 8 millones de euros. Pero parece que es como el propio pacto. Yo a lo mejor interpreto que la compañía dijo, vale, si es a partir de la franquicia te va a costar esto de prima, si me limitas más, o sea, si hasta 8 millones tal... Es como un... ¿no? Por lo que me dice puede ser algo así como un agregado o una cautiva, que no sé, os explico un poco. Llamamos cautiva, por ejemplo, a determinadas compañías muy grandes que tienen su propia compañía aseguradora y entonces tú le dices, tienes un agregado, por ejemplo, de 10 millones, que significa hasta que no agotes esos 10 millones en siniestros no activo la cobertura de la póliza. Y a partir de esos 10 millones ya aplicaría la franquicia, aplicaría los límites y tal. Debe de ir por ahí los tiros. O que tienes otra aseguradora. O puedes tener, pero eso ya sería a lo mejor una segunda capa o un exceso. Hay muchas figuras en el mercado asegurador para repartir el riesgo, pero por lo que me estás comentando, yo me atrevería a decir casi que es un agregado, pero claro, en la administración pública, si me dices que es una póliza de RC sanitaria, si es de administración pública, es raro que tenga un agregado. Puede que a lo mejor tenga una primera capa y luego una segunda capa en exceso de esta. Es que da la impresión que es una cláusula sorpresiva en el sentido de que nunca voy a poder activar la póliza porque no se han cubierto los 8 millones. Pero tiene que haber una cobertura para esos 8 millones. Si alguien tiene que dar cobertura para esos 8, a lo mejor es que los da el propio asegurado o los da otra compañía.
Pero la póliza que me estás comentando tú es el típico caso que veo yo en grandes riesgos, que tiene lo que llamamos un agregado, que va por un lado y a partir de ese agregado se activa la póliza con sus garantías, sus límites o tal. ¿Eso significa que de ahí para abajo no está asegurado? Evidentemente, el asegurado, en este caso, si tiene responsabilidad, tendrá que responder bien por una compañía, bien con su propio patrimonio. A lo mejor lo ha hecho precisamente para pagar menos prima. Pero por debajo de esos 8 millones que me estás comentando, pues tiene que haber otra compañía. Para pagar menos prima. Para pagar menos prima, seguramente. O sea, a veces lo que hacen, pues, como te decía al principio, hay algunas compañías que lo que establecen o crean una cautiva que llamamos, es una especie de compañía aseguradora del propio asegurado que lo que hace es financiar sus propios siniestros. Claro, estamos hablando a lo mejor de una compañía con un capital de, yo qué sé, 500 millones de euros y te dice que los primeros 10 millones van a un agregado que cuando se agotan anualmente, tú vas metiendo, pues ha tenido un siniestro de un talud que se ha venido no sé dónde. Pues yo qué sé, 5 millones, 3. Cuando llegas a los 10 ya se activa la póliza de la compañía, pero por debajo está actuando la cautiva o el agregado o el propio asegurado, depende, ¿no? Son figuras para repartir el riesgo y, lógicamente, pagar menos prima. ¿Pero has preguntado por qué pudo pasar eso? Porque Claro, habría que saber si son primero las condiciones generales y particulares y luego si vienen definiciones o alguien te puede explicar qué es eso de hasta que se cubran los 8 millones, exactamente a qué se refiere para que entre en vigor la cobertura de ese siniestro. Alguien te lo tendría que explicar y si no, como dice Jorge, siempre viendo si son generales o particulares y luego la oscuridad o la transparencia de esa cláusula que realmente, según lo dice, si es así literal, no se entiende bien. Claro, y otra cuestión sería... No sabe a qué atenerse, claro. Sería la oponibilidad al tercero, porque claro, una cosa es lo que tú puedas oponer al asegurado y otra cosa la oponibilidad al tercero, ¿no? Lo que habla el artículo 76, cuando la acción directa y toda esta historia. En ese caso, es que a lo mejor por debajo de esos 8 millones es que no hay ni póliza, es decir, no hay nada que oponer, porque ni siquiera hay contrato. Entonces, a lo mejor... es que no lo sé, habría que conocer exactamente qué naturaleza tiene ese primer tramo, si es una, como digo, una primera capa, un agregado, una cautiva. ¿Es un seguro colectivo, por cierto? ¿Es un seguro colectivo? ¿O es solo de ese tomador? No, es solo de ese tomador. Nada. Explica el corredor. Vale. Sí, yo tengo una pregunta sobre un seguro de protección de pagos hipotecarios. ¿Qué ocurre cuando se mezclan las condiciones generales y particulares? Porque en este caso, por ejemplo, en la primera página se establecía que el límite máximo para indemnización en caso de desempleo o incapacidad temporal era 1.000 y pico euros. En la página 3 se dice que esas garantías están excluidas y de la página 4 a la 8 se establecen las condiciones generales y particulares diciendo que esas garantías quedan cubiertas. Claro, el cliente firmó al final de todo el documento pensando que le cubría desempleo e incapacidad temporal cuando en realidad no es así. De esto nos hemos enterado hace nada. Cláusula más favorable, es lo que hemos dicho. El caso es consumidor, además, ¿no? Es abusivo, entiendo, ¿no? No es que sea abusivo, es que es cláusula, se aplica legislación de consumo y directamente es cláusula más favorable. Ya. O sea que el párrafo donde está excluido no se aplicaría, ¿no? Si hay una contradicción entre las generales y las particulares, se aplican las más favorables al asegurado. No hace falta entrar en si son abusivos o no. Vale, gracias. Una más por aquí. Buenas tardes. Algunas cuestiones de orden muy práctico. Yo creo que son de respuesta rápida y por eso me permito hacer algunas. Por un lado, el tema ha quedado flotando un poco que la mejor defensa por parte del cliente, del asegurado, del tomador de la póliza es no firmar la póliza. Total. ¿Vale? Total. Desde ese punto de vista no sé si coincide Pedro, pero que bueno, efectivamente yo imagino que ahora con todo el tema de la digitalización y demás se avanzará. Sí que es un gran problema para muchas compañías, pues el tema cuando llega asesoría jurídica de que no está firmada la póliza. Y bueno, pues hay que conjugar el vender pólizas, pero que la verdad que parece que es una de las conclusiones.
Otro, el tema de la doble firma. Para todas estas cláusulas limitativas, la práctica habitual es que las condiciones generales, las condiciones particulares llevaban una póliza, una firma, en la que se reconocía en el pie de firma que se aceptaban, que tal. Bueno, en orden práctico, pues comentar un poco esto de la doble firma, más allá de que esté destacado en negrilla, recuadrado y todo este tipo de temas. Y por otro lado, cuando una cláusula es lesiva, abusiva, sí, más allá, también por aclararlo, ha quedado muy claro, porque se ha dicho varias veces, de que efectivamente queda nulo esa cláusula, pero sí es vigente el resto del contrato. ¿Eso tiene algún tipo de efecto ex post? Es decir, para aquellos clientes que se hubiesen visto afectados en algún tipo de litigio en una interpretación posterior, significa en orden práctico, ahora ya que las cosas no se hacen de imprenta, me imagino que lo que se quita es esa cláusula, no solamente para las nuevas emisiones de pólizas, sino también, en alguna manera, vincula al resto de la cartera que ya estaba emitida con esa cláusula. Un poco esos serán los temas. Bueno, en relación a lo primero que comentas sobre la firma de las pólizas, bueno, yo es una constante lucha que tengo con el departamento de suscripción, ¿no? Perseguir, pero no solo que la tenga yo, los letrados que trabajan conmigo me dicen las pólizas hay que firmarlas, pero a veces es una imposibilidad casi física, ¿no? Porque no puedes destinar un departamento de suscripción a estar pendiente de que devuelvan las pólizas firmadas. Sí, es cierto, pero sí vincular la comisión. Sí, eso sí, pero bueno. El problema de la doble firma, pues es que al final la práctica es muy dura, ¿no? Al final yo las pólizas, y estoy hablando de pólizas de grandes riesgos, al final llega el representante de la compañía de turno y firma reconociendo expresamente, no firma página por página. Yo si yo tuviese que decidir cómo se deben de hacer, preferiría que se firmasen todas, ¿no? Una vez que, máxime cuando tiene un broker que le ha asesorado. Muchas veces se ha planteado, hay una sentencia famosa, la famosa sentencia de Uralita, tú la conoces, en la que se estableció claramente que no era lo mismo un consumidor que un señor de una gran compañía que está asesorado por un broker, etcétera. Es decir, probablemente yo frente a un tribunal podría defenderme aduciendo que este señor está asesorado por una de las mejores compañías de broker del mundo, sea Willis, sea On, sea Mars, y que lógicamente no puede pretender, como yo he leído en algunas demandas, que esta compañía malvada trata de engañarme sirviéndose de su posición dominante y tal. Bueno, eso es relativo. Pero la práctica al final, eso de la doble firma... ¿Y en Seguros Masa? En Seguros Masa sí debería de serlo. Firmar todo por doble. Yo estoy hablando desde el punto de vista del asegurador. Claro, desde el punto de vista del asegurado, a mí hace poco que me he comprado una moto, me llega el seguro de la moto y me dice, firme usted esto corriendo porque no sé qué. Digo, bueno, ya lo firmaré. Esto que probablemente lo firme, porque bueno, pero que al final, en Seguro Masa, la firma del asegurado se supone que certifica de alguna manera que tiene conocimiento de la póliza, del contenido de la póliza, de las cláusulas, de la transparencia, etcétera. Esto a veces, como ha dicho Jorge, y voy a ejercer un poco de abogado del diablo, no es así, pero bueno, forma parte del juego. Yo creo que se debería de perseguir, más que nada, el riesgo masa es muy peligroso para la compañía el que no se firme. Que no se firmen cosas pues como lo que ha comentado antes el compañero de la moto de 250 o lo que he comentado yo antes. En el momento en el que lo firmas y no tienes escapatoria. Podrás, si acaso, tratar de argumentar que es una cláusula abusiva y eliminarla de un plumazo. Pero si no, no. Y eso me lleva al tercer punto que comentabas, ¿no? El de qué se hace con las cláusulas abusivas. La Dirección General de Seguros parece que no, pero es como un halcón que vuela sobre las compañías y determinado día llegas allá a la oficina y hay una auditoría de la Dirección General. Dependiendo si tu compañía está radicada en España o depende de una sede no sé dónde, que bueno, que las hay de todos los tipos, pero yo he sufrido auditorías de la Dirección General de Seguros y no solo velan porque la tramitación de los siniestros se haga de acuerdo a lo que la normativa en materia de seguros establece, sino también que los condicionados sean así. Y cuando una póliza
contiene una cláusula abusiva y un tribunal declara que es abusiva, se debe de cuidar la compañía de que esa cláusula se elimine, porque corre un riesgo de que al final le cacen, y te aseguro que con los brokers al final te van a cazar y puedes tener un problema. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina. Generalmente se renegocia otra parecida porque trata siempre de compensar el equilibrio de prestaciones dentro de que es un contrato aleatorio. Pero lo que comentaba Jorge antes, los actuarios saben el margen que tienen, ¿no? Entonces sustituyes al final una cláusula por otra o incrementas la prima o bueno, pues hay muchas fórmulas. Pero lo suyo es eliminarla. Y se elimina de esa póliza, pero no solo de esa póliza, sino probablemente del ramo. Y si al final las pólizas de RC, las nuevas que se renueven para la anualidad siguiente, vayan con esa póliza eliminada, quizás esa cláusula eliminada, probablemente sustituida por otra de términos bastante parecidos. ¿Y si hubiese denegaciones de siniestros en esa cláusula que efectivamente en este momento se ha considerado como abusiva? Eso ya tiene que estar el Departamento de Siniestros atento, porque igual que muchas veces se sienta precedente con una cobertura que puede ser discutible o incluso no posible con un reuse, y luego el broker enseguida te dice, ya, pero es que me cubriste este siniestro y tienes que al final darle la razón, en este caso pasaría lo mismo. Y si al final, ya no digo solo el broker, si el asegurado te alega y te dice esta cláusula está declarada abusiva por tal, como tramitador yo no tengo más remedio que evitar su aplicación. Pero porque es que es el propio ordenamiento el que me obliga a ello, ¿no? Bueno, pues lo primero que has dicho, hay una compañía muy conocida que no sé si habéis fijado o os ha llamado atención, que dice en su clausurado, si las condiciones generales no las firma usted, la póliza no tendrá efecto alguno. Y te lo ponen, y te lo envían a casa y tal, en un librito así y tal, muy conocida, y te lo ponen. Evidentemente, si tú tienes el recibo conforme has pagado la póliza, se acaba absolutamente toda discusión. Pero fijaros, ¿no?, que decíamos de técnica, es una cláusula abusiva de libro. O sea, esta es una cláusula abusiva de libro, pero es que, ojo, porque las cláusulas abusivas a veces tienen un efecto psicológico importante. Es decir, a veces sabiendo que es abusiva, porque evidentemente el departamento de producción de esa compañía sabe que esa cláusula es abusiva, pero la pone porque le da un efecto de que puede conseguir más pólizas firmadas, por ejemplo, por un lado, y bueno, siempre puede tener esa ¿cómo se dice?, espada de Damocles sobre el asegurado, ¿no? Luego lo ha dicho Pedro, la compañía juega en su negocio con la prima, que ya de por sí debería tener un beneficio solo por el cobro de primas, ya de por sí debería el cálculo actuarial debería tener un beneficio, y luego por otros negocios, con lo cual ahí la tensión es tremenda. Yo me imagino, no estoy en compañía, pero me imagino que, claro, o sea, al final manda el tema comercial y os aseguro que hacen números, y os aseguro que si el valor al final de las pólizas que se venden anuales tiene que ver los siniestros, además que se pierden por la falta de firma de tal, cuánto es, para que realmente se lo tomaran un poco más en serio. Pero si eso es al final algo absolutamente asumible por la compañía, vamos, no se van a preocupar. Él sí, porque él es el jefe de siniestros, pero a lo mejor otros departamentos, que al final son los que económicamente pues mueven un poco el cotarro, pues a lo mejor no se van a preocupar hasta que eso suponga realmente un agujero en la compañía. Me parece a mí, ¿no? El tema de la doble firma, yo he visto pólizas que lo hacen súper bien. O sea, yo he visto compañías que lo hacen súper bien, el destacado, la firma doble en cada póliza. O sea, si se quiere, se puede, con el Times New Roman y con cualquier tipografía, y realmente son difícilmente atacables porque está súper bien hecho. Lo que todavía parece increíble es que hayan remisiones genéricas a artículo tal, acepto todas las cláusulas limitativas en generales de los números tal. Parece increíble, pero sigue ocurriendo, ¿no? Esto es un poquito lo que te puedo dar en cuanto a
a mi experiencia. Vale, pues oye, si os parece, como estamos ya en tiempo, pues damos por terminada esta jornada conjunta que hemos organizado y muchas gracias, por supuesto, a los ponentes por vuestro tiempo.